Bueno, muchas gracias, Tune, querido. Nosotros seguimos hablando de la Semana de la Inclusión, Ramiro, y nos vamos a establecer una comunicación vía Zoom con Fernando Galarraga. Él es el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Para la Televisión Pública de Tucumán te saludamos Ramiro y Marité. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, gracias por darnos este tiempo para hablar sobre un tema muy importante, porque es la primera vez que aquí en Argentina se dedica toda una semana para hablar acerca de la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, una ocasión muy significativa para nosotros y con la idea de que esta temática sea visible, porque durante mucho tiempo las cuestiones de las personas con discapacidad, fundamentalmente el ejercicio de sus derechos, es un tema invisibilizado. Entonces entendemos que desde el Estado tenemos que promover este tipo de acciones para darle visibilidad a una temática que involucra a casi 6 millones de personas, y próximo al 3 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se dispuso esta semana que está convocando a mucha gente, un montón de actividades que tienen que ver con gestión de gobierno, pero también con obras, acciones culturales, recreativas, deportivas, etcétera, que buscan poner en la agenda esta temática. Claro. Fernando, aparte lo importante de que el Estado esté presente en todas las instancias como esta, ¿no? En todo el país. Sí, el Estado es quien debe ser el principal garante de los derechos de las personas con discapacidad. Pero nosotros entendemos que para garantizar la inclusión de este colectivo no alcanza con solo la actuación del Estado, sino que tenemos que involucrarnos todos y todas de la sociedad en general. Porque muchas de las barreras que las personas con discapacidad afrontan o enfrentan tienen que ver con lo actitudinal, y eso es absolutamente personal. Nosotros promovemos todo el tiempo acciones, capacitaciones, muchas acciones que tienen que ver con que la gente conozca de esta temática, se anime a hablar de discapacidad, a preguntar, a equivocarse, a decir las cosas mal y a no temer ser corregido, etcétera, etcétera, para que podamos darle visibilidad a esto. Insisto con el tema porque realmente ha sido durante mucho tiempo una cuestión oculta. Esto que acaba de mencionar usted, Fernando, me parece valiosísimo, e incluso me toca también desde un punto de vista personal, como nos debe pasar a todos, ¿no? A veces no sabemos cómo preguntar, no sabemos si lo que vamos a decir es acorde o no a las circunstancias, y esto habla de la distancia que muchas veces tenemos respecto de la situación de las personas con discapacidad o con capacidades reducidas. Y bueno, usted un maravilloso ejemplo, por cierto, porque está ocupando un cargo a nivel nacional, entendiendo y comprendiendo con total profundidad cuál es la situación de una persona con discapacidad. Sí, justamente nosotros no hablamos de capacidades reducidas ya, porque ahí estás vos poniendo el foco en el déficit que tiene una persona ciega, una persona sorda, una persona con discapacidad intelectual. Lo que nosotros buscamos es pensar qué apoyos requiere una persona con discapacidad visual, sensorial en general, o motriz, etcétera, para desplegar todo su potencial. En mi caso, vos me ponías a mí como ejemplo. Yo creo que lo que tenemos que buscar es que todas las personas con discapacidad tengan acceso a las herramientas de apoyo, de acompañamiento, de promoción, para que pueda desplegar todo su potencial en lo educativo, en lo laboral, en el ámbito que quiera desempeñarse. Y para eso es que tenemos que lograr que desde el Estado principalmente, pero desde toda la sociedad también, se conozca esto, se sepa cuál es el rol que cada uno tiene. Digo, hay barreras que son estructurales y difíciles de remover, por ejemplo, construir una rampa en un edificio público, un ascensor en una escuela, eso tiene un costo, hay que generar todo un proceso. Estamos en eso, obviamente, hay que hacerlo, pero hay otras barreras que son mucho más
que dependen de lo actitudinal personal de cada uno. Digo, Más poner el auto simbólicas. delante de una rampa, Claro. por ejemplo, cuando es muy común infantilizar a las personas con discapacidad, ¿no? exacto. Sí. Entonces, a una persona de 40 años le dice, ¿te querés tomar un vasito de agua o querés quedarte sentadito? Cosas por el estilo, que, las personas con discapacidad son niñas, adultas, grandes, tienen su debilidades, tienen sus potencialidades, como todos y todas. Tienen que desplegar todo su potencial y en ese sentido hay herramientas, hay apoyos que hay que generar entre todos y todas. Sí, aparte ponerse siempre en el lugar del otro y de la otra, ¿no? Me parece que ahí empatizar. Sí, y darle la voz a la propia persona. Claro. A mí que tengo 50 años, voy con mi mujer a un supermercado y yo entrego la tarjeta y la cajera se la devuelve a mi mujer, o le dice a ella, le decís que me firme, como que además de no ver, no podría llegar a entenderlo. Esto tiene que ver con los prejuicios que todavía están tan arraigados en el común de la gente en relación a lo que puede o no puede hacer una persona con discapacidad, y de eso tenemos que hablar mucho más en todos los ámbitos. Claro, ¿usted cree, Fernando, que ese es el mayor desafío, tal vez, para la inclusión? Yo estoy convencido que sí, nosotros por eso apostamos mucho y lo decimos todo el tiempo, un tema que es muy difícil erradicar prejuicios si el tema sigue oculto, si del tema no se habla. Y realmente de la discapacidad no se habla en los medios, se habla muy poco, no se habla en la escuela, no se habla en la universidad, mucho menos en el ámbito laboral, porque 8 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar no lo hacen. Entonces, tenemos que cambiar todos mucho la cabeza. Nosotros queremos que el Estado se ponga al frente de esta transformación, por eso estamos haciendo todo este esfuerzo enorme para promover la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad en todo el país. Fernando, le mandamos un abrazo grande, muchas gracias por el tiempo y un gran trabajo que lleva adelante todo el país. Gracias. Gracias, un abrazo enorme. No, gracias a ustedes por el espacio y siempre a disposición. Un fuerte abrazo. Hasta luego.